Llevamos años escuchando inconformidades por el ISSSTE. ¿Por qué? Si usted trabaja para el estado de Yucatán y le toca retirarse en marzo de este año, prepárese porque le van a decir que no, que ya le avisarán cuando pueda retirarse y puede pasar incluso hasta un año. Que estamos recibiendo el ISSSTE prácticamente con respiración artificial. El ISSSTE es un organismo que está quebrado y que su vida termina en el año 2021. Y llega Víctor Cervera Pacheco, que Cervera, bueno, en su primera etapa salda la deuda del ISSSTE, paga lo que debía el ingeniero Granja. Cuando está por terminar la administración Víctor Cervera, hay una deuda para los trabajadores, o sea, el gobierno le debe al ISSSTE varios millones de pesos. Se habla del orden de los 360 millones de pesos. Víctor Cervera hace una operación y entrega al gobierno los terrenos de Altabrisa, lo que hoy se conoce como Altabrisa, para que al venderlos le paguen al ISSSTE. Dicen por ahí que se vendieron en mucho más de lo que le regresaron al ISSSTE, pero bueno, pues ese es otro tema. Patricio de alguna manera cumple siempre, sale bien, y bueno, Ortega deja un boquete y se va sin pagar. Ojo, no sin cobrar, porque los trabajadores siguen pagando. Llega Rolando Zapata e idean el fideicomiso de Ucú. Son tierras del Estado puestas a disposición del ISSSTE como prenda por los 2,000 millones de pesos que debía la administración de Ivonne Ortega. Dicen también que los terrenos valían mucho menos de lo que se dijo, pero ese también es otro tema. El gobierno deberá urbanizarlos, cobrar la urbanizada y el resto entregárselo al ISSSTE cuando lo urbanicen para cubrir el adeudo. Algo pasa que el interés que tenía Rolando Zapata por solucionar su adeudo con el ISSSTE, por salir en ceros, por quedar bien, al final algo pasó y ya no le interesó. Yo creo que algo pasó es no vamos a ganar. Y si no vamos a ganar, pues el problema que lo solucione el que venga, ¿no? El fideicomiso obliga al gobierno a pagar intereses sobre los 2,000 millones de la deuda de Ivonne Ortega mientras no vendan Ucú. Son alrededor de 160 millones de pesos al año en 2 pagos. Zapata cumple con sus aportaciones y con el pago de intereses. Y entonces llega Mauricio Vila. Lo curioso es que nunca nadie ha fincado responsabilidades en contra de nadie. Ni Patricio Patrón en contra de Víctor Cervera, ni Ivonne Ortega en contra de Patricio, ni Rolando Zapata en contra de Ivonne, ni Mauricio Vila en contra de Zapata. Ellos sabrán por qué se entienden, porque el hueco sigue creciendo. La administración de Mauricio Vila decide no pagar los intereses por los 2,000 millones de pesos que se siguen debiendo durante sus primeros años, pero sí las aportaciones. Pero tuvieron un problema. Las jubilaciones del ISSSTE subían cada año en la misma proporción que aumentaba el salario mínimo. Vila llegó en octubre del 2018. El presidente Obrador, el 1 de enero del 2019, incrementa el salario mínimo en poco más del 16%, que fue lo que subieron las jubilaciones en enero, y pues los jubilados felices con su incremento. Aparentemente no calcularon ese incremento en el presupuesto de las jubilaciones. Alguien se da cuenta en julio del 2019 y cunde el pánico en el gobierno. No les iba a alcanzar el dinero para pagar el resto del año. El 30 de octubre del 2019, sin explicación, a los jubilados les llega el 11% menos en el cheque. Preguntan y nadie les atiende. Muchos deciden ampararse y recuperan temporalmente su jubilación completa. Otros, pues, no lo logran. El gobierno les explica que en realidad el incremento fue por un bono, que fue por un ahorro, que fue porque el gobernador es súper buena onda. Les dicen un montón de cosas. Pero los jubilados, pues la verdad es que no se la creen. El gobierno hizo lo que pudo para disfrazar su aparente error, pero la verdad, pues no lo lograron. Llega el primer informe de Mauricio Vila, los jubilados se manifiestan y un policía decide lanzar gas lacrimógeno contra los manifestantes. El resto, pues, es historia. El gobierno tenía un problema y es que el ISSSTE no tiene los fondos suficientes para pagar sus obligaciones y el gobierno estatal no quiere desviar dinero para allá. Intentan reformar la ley del ISSSTE en el 2019, pero el Congreso, en esa época con mayoría priista, se la rebota. Finalmente, el año pasado, en el 2022, y ya con mayoría panista en el Congreso, logran modificar la ley del ISSSTE. Pero los jubilados siguen en pie de guerra, La seguridad social es un derecho humano que no puede prescribir, es decir, no puede terminar por el paso del tiempo. Y la ley actual, esta ley, prescribe, de hecho tiene un capítulo que se llama, en el artículo 103, se llama prescripción de prestaciones. Los derechos de la seguridad social
son imprescriptibles. Ese es el tema. Fue una ley que la hicieron violando derechos humanos. Entre otras, pasar la edad para jubilarse de 60 a 65 años cumplidos, explican, viola los derechos adquiridos. Resulta que hay más de 3,000 amparos de trabajadores del Estado. Ahora, de la reforma del año pasado hay 3 temas que hoy mantiene a muchos jubilados y servidores públicos activos preocupados y ocupados. La primera, sus jubilaciones ya no subirán como sube el salario mínimo que pues, obviamente tan contentos los tenía con López Obrador, sino van a subir con la inflación que hoy por lo menos es menor. El segundo tema que les preocupa es el de la transmisión de la jubilación. Un ejemplo, una maestra jubilada que tiene una hija con discapacidad no le dejará el 100% de su jubilación a la hija cuando muera, sino un 50% de lo que ganaba antes de morir, como aparece en un transitorio de la ley. Y el tercer tema, pues es que si a usted le toca retirarse mañana, pues le van a decir que no y que haga fila porque hay un montón de gente antes de usted esperando a poderse jubilar. El hecho de que exista el amparo es la posibilidad de que ese asunto que le puede interesar al Poder Ejecutivo salga de su esfera de control y lo lleve al Poder Judicial Federal. Entonces, muchos de esos amparos pueden ser ganables en ese Poder Judicial Federal. Verbigracia el caso del magistrado Rubén Ruiz. El gobierno del Estado les propone, si te vas en este momento y me entregas la plaza de magistrado, te vas a llevar tu jubilación completa a cambio de la plaza. Si no la quieres entregar, no hay problema, sigue trabajando, pero cuando te jubiles nomás te vas a llevar 1 año de jubilación. El magistrado Ruiz y otras 2 magistradas deciden ampararse, porque ¿cómo va a ser posible que tu ejecutivo me estés condicionando a que si yo me voy ahora, me des jubilación completa? Es decir, la jubilación sea un proceso mercantil, ¿no? Que eso es lo que tendríamos que evitar. Y efectivamente, y a favor de la justicia, los juzgados federales resolvieron a favor de esos 3 magistrados. Esa es la razón por la que seguimos escuchando quejas en contra de la reforma al ISSSTE y vamos a seguirlas escuchando seguramente. Este año, cuando les digan a los jubilados de cuánto será el incremento, veremos cómo reaccionan. Muchas gracias al periodista Daniel Barquet y al doctor en leyes José Luis Ripoll por ayudarnos a entender un poco mejor lo que sucede con el siempre misterioso ISSSTE. Y también una aclaración, el gobierno del Estado ya pagó aquellos intereses sobre los 2,000 millones de pesos que se debían hace tiempo, así que por lo menos en el pago de intereses están a mano. Nos vemos en el siguiente Dicen que Dice. Dicen que